Hay muchas formas de realizar estos modelos de bolsillos, pero en este video vamos a mostrar cómo se realiza esto. Quedó muy bien y solamente es práctica. Como somos principiantes, vamos a marcar todo. Así será más fácil la construcción del bolsillo. Primero, tenemos que marcar dónde va a estar nuestro bolsillo. Son 3 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. Esta es una medida universal generalmente para todos los bolsillos. Esta es una pieza entera la cual nos va a formar la vista de cuello como el vivo. Aquí son 26 centímetros y aquí son 19 centímetros. Y la distancia de la parte superior hacia el comienzo del bolsillo van a ser 10 centímetros. Y por los lados solo acomódenlo en la mitad de la pieza. Es muy importante esta marca, ya que por aquí pasará la costura para formar nuestro bolsillo. Y no nos olvidemos del foso, la profundidad del bolsillo, que es arbitrario, pero en este ejemplo le vamos a poner la medida de 32 centímetros por 20 centímetros. Ahora vamos a empezar a unir las piezas. Es muy importante marcarse las piezas cuando estamos aprendiendo. Ahora empezamos a asegurar. Y empezamos. ¿Ven? Siempre tengan firme la mano en la tela y la máquina solamente va a arrastrar. Solamente nosotros tenemos que guiar. Y solo nos resta ir por las marcas que hicimos. Esto nos facilita y nos ayuda mucho cuando estamos aprendiendo. Y con la práctica en el tiempo será más sencillo realizarlo esto. Y como somos principiantes, no se olviden marcar siempre sus piezas para que se acostumbren y tengan menos errores. Aseguramos nuestra pieza y con esto ya estaría realizado este paso. Y como pueden observar, así nos quedaría. Esta es la parte donde agarramos la tijera y tenemos que cortar en medio de nuestro rectángulo. Y al cortar tengan cuidado, 1,5 centímetros antes de llegar a la esquina tenemos que desviarnos y detenernos en 1 milímetro antes de la esquina, antes de chocar con la costura que hicimos. Cuando terminemos de cortar, volteamos y empezamos a acomodar nuestro bolsillo. Así nos quedará nuestro bolsillo, pero para que tenga una mejor forma tendremos que planchar. Utilizamos nuestra plancha para poder acomodar mejor. Queda mucho mejor y esto es porque somos principiantes. Una vez que tengamos práctica podremos solamente acomodar así y coserlo. Pero este no es el momento. Agarramos nuestra cinta y marcamos 3 centímetros, que es la abertura de nuestro bolsillo. Y marcando tendremos menos errores. ¿Esta marca para qué es? Para agarrar la plancha y asentarlo y darle una línea para que tranquilamente podamos formar el vivo del bolsillo. Trazamos. Una vez teniendo la marca solamente nos resta doblarlo. Acomodamos y esta parte lo empujamos hacia abajo. Esta línea nos va a servir de mucho porque podremos formar fácilmente el vivo sin estar calculando. Agarramos la plancha y definimos la línea para el vivo. ¿Pueden observar cómo se formó el bolsillo? Las marcas que realizamos son de gran ayuda. Bueno, con esto ya podemos acomodar fácilmente nuestras piezas. Ahora es el momento de asegurar el vivo con esta pieza de aquí abajo. Como ya definimos con la plancha, se va a hacer más sencillo realizar este paso. ¿Vieron cómo se forma tranquilamente sin la necesidad de estar calculando? Ahora tenemos que pasar por aquí una costura. Aseguramos y empezamos a avanzar por la línea.
Y no se olviden, la clave de todo esto es tener firmeza agarrando en la tela. Aseguramos. ¿Ven? ¿Pueden observar? Ya se formó nuestro bolsillo. Ahora solo nos resta hacerle el pespunte. Aseguramos y comenzamos. Con esto pueden hacerle si gustan el pespunte, como también no, pero ya depende de cada uno. Pero en este modelo sí estamos realizando el pespunte. Aseguramos. Y así nos quedaría el pespunte. Ahora acomodamos el bolsillo y tenemos que asegurar los lados. Aquí puse un hilo de referencia para que se pueda observar por dónde tiene que ir la costura. Listo. Y también hacemos con el otro lado. Y como pueden ver, ahí se puede observar mi línea guía para mostrarles por dónde debe ir la costura. Con esto ya estaría. Y ya está nuestro pespunte. Como pueden observar, nos quedó muy bien. Incluso así lo podríamos dejar. Pero en este modelo vamos a poner sigue su pespunte clásico. Empezamos a colocar. Aseguramos. Pero aquí les voy a mostrar un detalle, ya que como estoy elaborando este bolsillo con telas gruesas, siempre me ayudo apretando la pata hacia adelante, para que pueda arrastrar uniforme los dientes. Y continuamos, van a observar, aquí sí en cada momento lo voy a hacer, ¿vieron? De nuevo. Aseguramos. Con esto ya habríamos realizado todos los pespuntes que necesita este modelo de bolsillo. ¿Vieron cómo nos quedó paso a paso? Solamente es práctica. Ahora viene lo más sencillo, que es colocarle el foso del bolsillo. Separamos. ¿Vieron cómo nos quedó? Ahora agarramos nuestro foso y rápidamente lo unimos. A 1 centímetro como siempre, toda la costura y todas las uniones de las prendas es a 1 centímetro. Listo. Y hacemos el otro lado lo mismo. Aseguramos. Y solo nos queda unir los lados de los bolsillos. Esto ya es muy fácil, tratan de hacerlo lo más pegado posible. Pegamos lo más que se pueda y empezamos a coserlo. Y también con el otro lado del bolsillo. Este paso ya es muy sencillo para todos ustedes. Y con esto terminamos de realizar este modelo de bolsillo. ¿Vieron cómo nos quedó? Y con esto
nuestro video llegó a su fin. Espero que te haya servido de mucho y si tienes algunas dudas, escríbeme en la cajita de comentarios.